Así que un abrazo para todos, un abrazo para todas, un abrazo para toda la familia y recordar que Dios nos ha dado la unción y cuando tú honras a Dios, cuando tú oras, cuando tú te levantas en la mañana, cuando tú decides buscar la presencia de Dios, entonces Dios derrama de esos dones, de esos talentos, de eso que Dios tiene para ti. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. No sé cómo amanecería hoy. Anoche tuvimos que tener el culto virtual, estuvimos anoche full y fue algo hermoso, una palabra hermosa y tuvimos que hacerlo virtual por el tema del paro. No sé cómo amanecería hoy, seguimos en paro. Estaba mirando noticias, pero no sé si ya culminó, hermana Ligia. ¿Alguien sabe cómo cómo está la ciudad? Bueno, No, por el sector donde yo vivo ha estado muy tranquilo, no hemos visto así, no sé cómo estará hacia Suacha, hermano Carlos, bendiciones, ¿cómo estará Suacha? Muy buenos días, pastor. No, el tráfico normal. Ayer sí estaba complicado, pero hoy, y qué pena con todos ustedes, un fuerte saludo y muchas bendiciones. Normal. Esperamos que el día de hoy pues continúe con esta normalidad. El día de ayer sí estuvo pesadito. Sí, estuvo complicado, ¿no? pero ya se mejoró como todo porque por aquí también, por el ensueño también está bien, en la autopista está bien, Karen ya llegó al trabajo, o sea, dice Bueno, que todo ha estado bien. bueno, gracias a Dios por eso. Mm. Gracias a Dios por eso. Bueno, En Barranquilla también está normal. Me dijo mi hermano Dagoberto. bueno, bien, esas son las noticias. Las noticias. Bien, qué lindo. Vamos a leer una palabra en el segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes en esta mañana. Anoche hablábamos acerca del profeta Elías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, perdón, capítulo 4, el segundo libro de Reyes 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Amén. 4, versículo, tomémoslo desde el 8. ¿Qué dice? Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer y le dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a la tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y le dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, y el tiempo que Eliseo le había dicho, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció que un día
que vino a su padre, que estaba con los segadores, y le dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo al criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamado luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y alguna de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vaya? ¿Para qué vas a verlo hoy? No es nuestra, ¿qué? ¿Es nueva luna? Así es nueva luna, perdón, no es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte de Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y el Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo a mi Señor, no dije que no te burlases de mí. Entonces dijo Jesse: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Y entrando él, entonces cerró la puerta tras de ambos y oró al Señor. Después subió y tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró y se echó sobre sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Amén. Un poquito larguita la lectura, pero es una historia, es como una película, eh, como la que hemos compartido estos días. Y decía que tú y yo somos los protagonistas de las películas, y en los protagonistas siempre, decía, hay un enemigo, siempre habrá un enemigo. Decía que en la película de Batman está el Guasón, en la película de Tom está Jerry, y en toda película siempre va a existir la persona que hace ese papel del mal, esa persona que trata de robar los sueños, esa persona que trata de quitar las ilusiones, esa persona que trata de detener visiones, de detener ilusiones, etcétera. Y aquí encontramos algo tan poderoso. Y se habla de el profeta
el profeta y había una mujer, y era el profeta Eliseo, que había recibido la unción, que había recibido de parte de Dios un liderazgo poderoso. Y en uno de los momentos más críticos que está pasando una mujer que no tenía hijos, pero que después tiene hijos, pero su hijo muere. Esa es la situación de esa historia. Pero esa mujer sabía que el hombre que pasaba todos los días por el frente de ella, ella reconocía que era un hombre de Dios. Ella de, era dueña de una casa muy grande, dice la palabra. Era dueña de un territorio reconocida, pero había un problema en ella que no podía tener hijos. Pero ella sabía que el que pasaba por ahí era un varón de Dios. Ella quería honrar al hombre de Dios, quería honrarlo. ¿Y cómo ella honraría al hombre de Dios? Pues se puso de acuerdo con su esposo y le dijo, hagámosle aquí una habitación, hagámosle aquí una habitación al profeta, hagámosle una habitación al hombre de Dios, hagámosle una habitación al ungido de Dios, porque si nosotros tenemos una habitación para él, ella sabía que la unción que portaba el profeta podía llegar a su casa. Y si la unción del profeta estaba en su casa, entonces para ella era lo más grande, porque ella sabía que la unción, el poder que estaba sobre ese profeta, algo traería a su casa. Porque cuando tú anhelas la presencia de Dios, cuando tú anhelas una palabra de parte de Dios, cuando tú honras el nombre de Dios, cuando tú buscas la presencia de Dios, es imposible que algo no suceda. Cuando tú doblegas el corazón y le dices, Señor, yo te necesito, yo necesito hacerte un lugar para ti. Esa mujer sabía y me llama la atención cómo esta mujer hace una habitación para este hombre, le coloca cama, le coloca donde descansa el profeta, le coloca una mesa, le coloca un florero, le coloca comida. O sea, esta mujer estaba preocupada por honrar a aquella persona que sabía que era un profeta, era reconocido ese profeta. Y esta mujer dijo, ahí está mi victoria, honrar a este hombre que tiene una palabra. Y así fue, porque este hombre este hombre se queda en la casa de ella después de mucho tiempo en que ella le estaba rogando. Le estaba diciendo, mira, yo puedo hacer una habitación para ti, ¿por qué no te quedas? Eso dice la palabra, dice, ¿por qué no te quedas? Aconteció que pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Cuando dice importante que le invitaba insistentemente, importante era porque tenía finanzas, importante era porque era reconocida. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, lo invitaba a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Mira cómo ella en medio de su necesidad, que tenía, porque tenía una necesidad espiritual y tenía la necesidad, tú lo sabes más adelante, de un hijo, de una familia. Era importante, tenía finanzas, tenía su esposo, pero le faltaba algo a ella, que es lo que a toda mujer sueña o toda mujer sueña con ser madre. Y toda mujer que sueña con ser madre, que desea ser madre, y cuando una mujer sabe qué es ser madre, entonces está completa. Eso lo dice la escritura. Y te ruego que hagamos un pequeño aposento, le dice a su esposo. Hagamos un pequeño aposento. Pongamos allí cama, mesa, allí candelero, para que cuando viniere a nosotros se quede en él. Ese es el corazón que quiere constantemente estar en la presencia de Dios. Ese es el corazón, ese es el liderazgo. Y en uno de los momentos más críticos que podía pasar esta familia, Dios levantó a este hombre, Dios levantó a este profeta y lo encargó a él de ejercer y establecer un milagro sobre esta familia. Cuando las personas viven con una necesidad y una falta de un milagro, como lo que estamos viendo en esta familia,
Dios levanta un hombre, un modelo de hombre con autoridad, un modelo de hombre con un milagro para la vida de ellos. Y entonces tal vez tenían economía, la palabra dice que era muy importante la señora, la tenían donde vivir, tenían dinero, eso dice la palabra, pero había algo que no funcionaba, y era que ella reconocía que ese varón de Dios era santo, que eran las bendiciones de Dios a través de su vida. Y entonces Dios vio a través del profeta Eliseo que él necesitaba levantar, estableciendo, ordenando su vida para darle autoridad de establecer un milagro sobre ella, y era el siguiente milagro que tú lo has leído. Acabó que a cabo de un día, vino él por allí, se quedó en el aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi su criado, le dijo, llama a esa tsunamita, y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Y dijo él entonces Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Mira que Eliseo tenía una autoridad para hablar con el ministro de justicia, tenía una autoridad para hablar con el presidente. Eliseo era un profeta de gobierno, era un profeta que entraba a la parte política y le dice a esta mujer, ¿qué quieres que hable? ¿Tienes un pleito? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Te han robado algo? Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, cuando le dice eso, porque ella estaba solícita en servir, yo vengo a decirle a alguien, cuando tú le sirves a Dios, lo que parece imposible para ti, Dios lo hará posible por tu Amén. amor, por tu servicio, por tu adoración, por tu disposición. Yo vengo a decirte en este día, ¿qué quieres que Dios haga por ti? ¿Qué necesitamos que Dios haga por nosotros? Y el profeta le dijo, ¿qué quieres? O sea, yo he llevado una palabra, tengo la autoridad para ayudarte en este momento. ¿Qué necesitas? Entonces ella le dice, con todo ese esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Es la palabra. ¿Qué quieres que haga por ti? Pero ese ¿qué quieres que haga por ti? Es cuando tú eres un hombre solícito, cuando eres una mujer solícita en colocar un lugar de honra para Dios, un lugar de honra, el primero para su palabra. Valerie decía, yo estoy en el devocional, pase lo que pase. Allá son las 2 de la tarde. Y Valerie decía, estoy trabajando, pero no cualquier persona lo hace. De decirle a una persona, yo le trabajo, pero a las 2 o a las 12 hago un alto, porque tengo un compromiso. Muy pocas personas lo hacen, Valerie. Muy pocas, excepto el pueblo árabe. El pueblo árabe tiene la oración de las 6 de la mañana, de las 12 del día y antes de las 6 de la tarde. ¿Sabe qué hacen los árabes? Donde ellos estén, los árabes, puede ser las 12, pero ellos cargan un tapetico o un mantico y ellos se arrodillan y le oran a Dios. Yo tuve unos egipcios en mi iglesia, unos egipcios, ellos son directores de la Universidad de Nilo, y estuvimos hablando en mi oficina acerca de todas las costumbres y de la visión que ellos tienen para llevar el Corán a muchas naciones. Era lo que ellos me decían. Y compartimos con ellos 2 días hablando con los egipcios. Hablaban muy bien el español, hablaban 4 idiomas muy bien, y hablábamos, y uno de ellos me decía, mira, varón, eh, nosotros tenemos algo por costumbre y por pacto delante de Alá. Y tú sabes que Alá para ellos es Dios. Y tenemos un pacto. El pacto es que él me contaba, tenía un negocio, estaba haciendo un negocio de muchos millones, me dijo. Estaba haciendo un negocio de muchos millones y tenía que ver de una universidad que estoy abriendo en Nilo. Y estábamos hablando del negocio cuando
me sonó la hora de la oración y me levanté y le dije a todos con los que estábamos haciendo el negocio. Y él me dice, el negocio se podía perder, pero está primero Dios. Y me dijo, y saqué, y yo dije, voy a orar a Dios. Primero es Dios y después seguimos con nuestro negocio. Eso me impactó, me sorprendió. Él sacó su tapetico y se arrodilló a orar a Alá. Se arrodilló a orar a Dios y oró, hizo su media hora de intercesión, se levantó, enrolló su tapetico y volvió y se sentó. Y entonces le pregunté, ¿y el negocio cómo le fue? Dijo, estupendo. El negocio tuvieron que esperarme porque ellos sabían que primero Dios. Entonces, cuando una persona como esta mujer, que sabía que el profeta tenía una palabra para ella, que sabía que era la voz de Dios caminando, ella dice que habló con su esposo, pero qué bueno es estar de acuerdo en tu casa y en tu familia de buscar de Dios. Qué bueno es estar de acuerdo. La palabra dice, en estos días andarán dos, si no están de acuerdo, no pueden andar. Lo veíamos en un devocional. Pero cuando tú te colocas de acuerdo y tú dices, este, esta es la regla, antes de desayunar, oramos, gracias a Dios porque colocó el desayuno en mesa. Esta es la regla. Antes de almorzar, oramos juntos por el almuerzo que Dios nos da. Esta es la regla. Antes de cenar, oramos juntos por el alimento que Dios nos da. Esta es la regla, nuestro devocional. Porque si tú haces que Jesús esté en tu hogar, que si haces que Jesús esté en tus finanzas, si tú haces que Jesús esté en tu vida, donde quiera que tú vayas, que no te avergüences, que tú eres un hijo de Dios en perfección, que no eres perfecto, que estás siendo perfeccionado. Entonces, cuando tú le colocas el primer lugar a Dios, como esta mujer, algo va a pasar, porque se abrió una puerta, porque cuando tú honras, Dios te honra a ti. Y Jesse le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué influencia quieres que yo haga por ti? ¿Necesitas algo del gobierno? Le dice, ¿necesitas algo del ejército? ¿Necesitas que te guarden? Ella respondió, yo habito el medio de mi pueblo. Dijo, no, yo no necesito nada de eso. Yo tengo todo. Soy una mujer reconocida. Pero por la causa de ella honrar, de ella bendecir, la palabra profética le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Porque al parecer todo lo tiene. Y Jesse respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ella no tiene hijo y su marido no puede engendrar en ella, porque ella es una mujer joven y él es un hombre viejo. Ella no tiene, porque su marido no tiene cómo, porque ya no tiene las fuerzas. Eso es lo que le dice Jesse. El marido está viejo y ella es una mujer reconocida por ser una mujer virtuosa, por ser una mujer que su marido, a pesar de su vejez, era reconocido en medio del pueblo. Él no podía engendrar en ella un hijo, pero ella quería tener un hijo, obviamente, de su esposo. Él dijo entonces, llámala, le dice el profeta. Y la llamó y ella se paró a la puerta, porque es en la puerta donde tú recibes para que tú salgas o tú entres. Cuando Dios te llama a ti, cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a la puerta y le dijo, mira las estrellas y mira la arena, así te multiplicaré yo. ¿Por qué Dios te llama a la puerta y me llama a la puerta? Porque en la puerta decidimos si entrar o salir a la bendición. Tú estás hoy frente a una puerta donde Dios te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y estás a la puerta. Y si Dios te dice, yo te voy a sanar, tú tomas la decisión si salir o entrar a esa palabra. Yo te voy a prosperar. Tú estás en la puerta para salir o para entrar. Yo voy a salvarte, voy a salvar tus hijos. Tú estás en la puerta para tomar la palabra o solamente para cerrar la puerta y escuchar una palabra, pero no tener una acción sobre esa palabra. Entonces, cuando le dice, ¿qué haremos?
Entonces le dijo, llámala, me llama la atención esa palabra. Y ella se paró a la puerta. Él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Ella dijo, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva, porque es que mi marido está viejo. Alguien dijo por ahí que había Viagra espiritual. No sé, era la palabra. Entonces el marido estaba viejo, pero el profeta le dijo, pero yo te doy una palabra, en un año tú vas a quedar embarazada. El versículo 17 dice que la mujer concibió y dio a luz un hijo. Al siguiente tiempo, Eliseo le había dicho y dijo a su padre, cuando su hijo nace, pasaron tiempos, imagínate ya, el milagro había crecido, el milagro se había dado. ¿Cuántos milagros que Dios te dice a ti? Te lo voy a hacer. Y Dios hace un milagro sobre ti, pero después parece una prueba, aparece una dificultad. Dios hace un milagro y ese milagro se puede convertir en una prueba para ti. Mira, alguien decía, pastor, ¿por qué los brujos oran también y la gente se sana? Pero una persona que sea bruja, que tenga merjurjes, que hable cosas satánicas, sí. La palabra dice que en Egipto, cuando tenía que salir o sacar Moisés al pueblo, Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Él le dijo, y Aarón, y le dijo, tengo una vara. Y entonces dice, echa la vara y la vara se convirtió en culebra. ¿Estamos ahí? La vara se convirtió en culebra. Y los egipcios también botaron sus varas y se convirtieron en culebras. Pero la palabra dice que la serpiente de Aarón y de Moisés devoró las otras serpientes. Entonces siempre va a haber un poder más grande que el poder de las tinieblas. Y entonces una mujer me decía, pastor, pero es que el brujo le quitó a mi mamá la enfermedad. Le dije, cuando Dios sana, Dios quita la enfermedad de raíz. Cuando el enemigo, cuando las personas van al enemigo, entonces sana superficialmente porque puede venir algo más fuerte porque Dios es Dios celoso. Y sí, pueden haber milagros, sí, pueden ir donde el brujo, sí, que le sacan sapos, que le sapan ranas, bueno, un poco de cuentos. Y entonces me han preguntado, ¿y eso es verdad? Puede ser que sea verdad, pero te digo, el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas, porque el poder de las tinieblas puede sanar a alguien por una pequeña, corta temporada. Sí, pero aquí pasa algo. Y tú me puedes decir, ¿qué pasa aquí? Cuando el profeta le da una palabra, cuando el profeta le da una palabra a esta mujer, vas a tener un hijo y el hijo nace y el niño crece y el profeta tenía un lugar en la casa de esta mujer, pero un día al niño le duele la cabeza, le dio un derrame cerebral al niño. Eso dice la escritura. Le dolió un fuerte dolor a la cabeza. Papá, mamá, me duele la cabeza. Y después de ese fuerte dolor, de ese derrame, el niño muere. El niño muere, dice la palabra. Y entonces, cuando le dice, ay, mi cabeza, y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre, y habiéndolo tomado y traído a su madre, estuvo sentado en las rodillas hasta el mediodía y murió. Murió el milagro, murió la palabra profética que le había dado el profeta Eliseo. Murió, murió. Hay momentos en que tu proyecto puede morir, aunque Dios te la haya dado. Hay un momento en que Dios te puede decir, levanta ese negocio y tu negocio puede estar fracasando. Dios te dice, coloca. Yo le decía a una persona, vamos con toda, coloca ese restaurante, Dios está ahí. Y entonces me llamaba, pastor, estoy atravesando por un mal momento, estoy atravesando, no se vende, y las personas me han dicho, ¿acaso Dios no le dio el restaurante? ¿Dónde está su Dios? Y entonces cuando tú tienes una palabra de parte de Dios,
Y cuando empieza a morir la palabra que Dios te dio, Dios dijo, te sano, y al mes tienes que ir al médico. Al mes tienes que ir al médico. Y entonces tú dices, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó si Dios dijo? Y entonces el profeta le dice a esta mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Ella tenía todo excepto tener un hijo. Dios le da un hijo. Después de pasar el lapso del tiempo, su hijo, me duele la cabeza, sintió el derrame y murió en sus rodillas. Ah, yo no sé si una palabra que Dios te haya dado a ti en estos días, en estos meses, en este año, tú ves a veces cómo va muriendo la palabra y tú sientes que lo que Dios te dijo a ti se está muriendo, ese negocio, esa sanidad, ese milagro, esa libertad, y te levantas y dices, no, pero es que no entiendo, y tú sientes que tu milagro y tu palabra muere, muere, como que todo se acaba, como que las fuerzas en ti se debilitan, como que el guasón, el enemigo, cuando tú eres el protagonista, viene a hacerte la vida difícil. Viene a decirte dónde está tu Dios, viene a decirte para qué oras, para qué das una semilla, para qué ofrendas, para qué. Si mira lo que tú habías recibido ahora está muriendo en tus manos. Y tantas preguntas que tú puedes hacerte. Y entonces Dios dice que, llamando luego a su marido, le dice, te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados, a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese, porque el varón de Dios fue el que me dio esta palabra, el varón de Dios fue el que me dijo que yo iba a quedar embarazada. Yo necesito ir donde él para decirle, mire, lo que Dios me dijo a través de usted se murió. Ese era el afán que ella tenía. Y entonces dice que le hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Mira el afán, que nada te haga detener en el camino. Ella le dice que nada, que nadie me detenga en el camino. Yo voy es corriendo a llevarle la palabra profética que él dijo. Y partó, pues, dice la palabra, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Al monte Carmelo. Ella va al monte Carmelo donde estaban pasando eventos poderosos con el profeta. Y entonces cuando la mujer llega, mira, mira lo lindo. Hay gente que llora, hay gente que llora, hay gente que todos los días es algo malo. ¿Cómo está? No, si por aquí no llueve, por allá no escampa, no. ¿Y cómo está? No, re mal. ¿Cómo está? No, esto no da, es que no sé qué hacer. Si acabar con esto. ¿Cómo está su hogar? No, no me aguanto esa mujer, no me aguanto ese hombre. Esto ya no da para más. ¿Cómo está? No, cargado con mi hijo. Eso va a tocar terminar esto así. ¿Cómo está tu apartamento? No, lo estoy perdiendo. Esto ya no hay nada que hacer. Eso toca entregarlo a la fiducia. ¿Y cómo está el programa? El problema. No, eso ya ni abogado voy a colocar porque eso ya que se pierda todo eso. Esta mujer con un problema que era la muerte de su hijo. Escúcheme bien, la muerte de su hijo, que Dios le había dado una palabra, pero ella corre hacia el varón de Dios, enalbarda un burro, no era cerca, enalbarda un burro, ella dice, que nadie me pare a mí. Mira la convicción que tenía esta mujer, la convicción, que nadie me pare en el camino para que nadie me pregunte nada. Pero a veces uno tiene un problema, le dice al carnicero, le dice al de la tienda, le cuenta al menos espiritual, le cuenta al que aconseja con el corazón, no con pensamientos. Y cometes un error porque cuando tienes un problema te lo cuentas a todo mundo. Y si todo el mundo te fuera a solucionar, un día un joven me dijo, pastor, ay, yo quiero que ore por mí porque he cometido un error. Le dije, bueno, todos hemos cometido errores, ¿qué pasó? Dijo, no, es que embaracé a mi novia, la embaracé. Le dije, pues papi, los seres humanos todos nacimos de esa forma. Muy pocos los que digan, me quiero casar contigo y vamos a orar porque quiero tener un hijo contigo. Le dije, muy pocos son los que han venido a este mundo así. Y me dijo, sí, pero ¿qué voy a hacer? Ahora todos me van a juzgar. Le dije, bueno, pues siempre han juzgado, pero te hago una pregunta. ¿Acaso la gente te va a dar para los pañales?
¿Acaso la gente te va a dar para el tarro de la leche? ¿Acaso la gente te va a dar para los biberones? No, pues ya está ahí. No te vas a poner a abortar. Ya está ahí. Ya hay una vida. Pues todos te van a criticar. Tú la amas, sí, pastor, la amo. Ah, bueno, yo oro porque es la mujer de tu vida. Sé un buen padre. Y cuando alguien diga que le va a dar para los pañales, pues de ese acepte un regaño. De resto. Y entonces me contó que alguien, a él le dijo, creo que a la mamá, no, mi hijo, ¿y ahora usted qué va a hacer? Y él le dijo, mamá, usted me va a ayudar con los pañales. Y ella le dijo, ay, no, mi hijo, eso es problema suyo. Usted la embarazó, usted responde por ella. Y entonces dijo, entendí lo que el pastor me decía. Hoy en día llevan 20 años y su hijo tiene 20 años. Y le digo yo, ¿y alguien te ayudó? Dijo, no. Entonces, hay problemas que tú le cuentas. Hay problemas que tú le dices a todo mundo que no te pueden ayudar. Tú vas y le cuentas el problema al más pelado, al más fracasado, al más quebrado que tú. Ah, es que no tengo para pagar el arriendo. Y usted va y le dice al que no tiene, pues el que no tiene te va a juzgar. Y entonces ese va y le cuenta a otro, ay, mire que Julano vino y me pidió prestado para el arriendo. Y ahí su fama se va entre los que no tuviste que pedirle el consejo. Pero cuando tú vas a alguien que tiene dinero, el que tiene dinero nunca te va a juzgar, sino que te dice, te voy a prestar. Claro que sí, tan rico es cuando tú necesitas algo y tú buscas un amigo y el amigo te dice, claro, ¿a dónde te los envío? Usted dice, no lo puedo creer, porque busca siempre personas que te puedan ayudar a ti. Busca, ajá, y le cuenta al más envidioso, Cristina, graves. Le cuenta al más envidioso, le cuenta al más chismoso, le cuenta al murmurador, le cuenta al del frente, le cuenta al zapatero y se regó el chisme por todo el barrio, por el pueblo, por la nación, por las redes. Y entonces imagínate eso. Y esta mujer por eso dijo, mira, y no se fue contando el dolor que ella tenía. Se está leyendo la palabra. Ella dice, enalbardó, se fue. Dijo, no me paren en ningún camino porque el que me pregunte yo no le voy a decir nada. Yo necesito llegar a ese del hombre de Dios. Y cuando ellas llegan del hombre de Dios, le dicen, ¿cómo estás? Y ella, ¿qué responde? Bien, gracias a Dios, bien. Me ha ido bien. Estoy tan bendecida, estoy tan próspera, pero traigo un problemita. Mi hijo se murió. Oiga, qué mujer tan brava. Eso es increíble. Es increíble. O sea, esa mujer tenía una fe, esa mujer tenía una conexión con Dios. Esa mujer es una mujer que llevaba un dolor. Dígame una mujer que haya perdido su hijo si eso no duele. Dígame una mujer que haya perdido su hijo si su corazón no se desespera, si no grita, si no llora. Eso debe ser muy fuerte. Pero el profeta le dice, ve ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? Y le pregunta a Jesse, oye, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, ¿qué? Bien. Ella no le dijo a Jesse, es que mi hijo murió. No, ¿tiene problemas con tu marido? ¿El viejo se levantó contra ti? No, todo está bien. ¿Cómo estás tú? ¿Estás amargada? ¿Estás triste? Ella dijo, no, bien, porque todo lo que tú profetizas te vendrá a ti. La palabra dice en el libro de Job que todo lo que le sobrevino a él, le sobrevino por los temores que él tenía. ¿Cómo me está yendo? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Aunque estés pasando una dificultad, cuando tú lo profetizas, cuando tú lo declaras. Y ella le dijo, llegó pues donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies, mira qué lindo, y se acercó a Jesse. Y entonces, para quitarla, porque Jesse quería quitarla, no falta, ¿no? No falta cuando te impiden que te conectes al devocional. No falta cuando te impiden lo que tú estás buscando.
Qué lindo cuando tienes personas que te dicen, ve y busca. Anoche oraba por un joven que entra, hoy ya debe estar en el auditorio. Me dijo, pastor, quiero estar 3 días de ayuno seguidos con el Señor. Y le dije, ve. Y anoche oré por él, le dije, vete. 3 días, en estos días paso a orar por ti. Y le dije, ¿qué quieres que Dios haga? En esta hora ya está en el auditorio, en la iglesia orando. Y me dijo, quiero que Dios me dé esto y esto. Y le dije, hecho es, vete, llévate una cobija y vas a dormir 3 días en el templo. Y Dios te hablará a ti. Y entonces, cuando le pregunté, ¿y qué dijo tu jefe? Dijo, no, me dio permiso. Me dijo, es para eso. Y llamé al jefe y le dije, bueno, ¿y cómo vas a hacer? Dijo, no, que vaya a ayunar. Yo haré el trabajo de él. Qué lindo cuando hay una persona que no te coloca a ti tropiezo. Cuando tú dices, voy a meterme en 8 días de ayuno, 3 días de ayuno, 2 días de ayuno, de oración. Pero Jessie, cuando ella se le acerca a los pies, él trata de quitarla. Jessie para quitarla, pero el hombre de Dios le dice, déjala, porque su alma está en amargura. O sea, Dios le reveló a Eliseo lo que ella estaba pasando. Y el Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Le mostró que estaba amargada, pero no le mostró la necesidad de ella. Hay cosas que Dios no muestra de tu vida. Hay cosas, hay personas que dicen, yo voy a ir a la iglesia para que Dios me dé una palabra profética, pero solo recibes la palabra más segura, la predicación, y tú dices, ay, a mí no me dijo nada. Porque no todas las veces Dios revela lo que hay en el corazón tuyo. No todas las veces Dios te dice así, te dice el Señor. Hay cosas que Dios encubre, hay cosas que Dios no revela, hay cosas que uno no ve. Y entonces el profeta le dice a Jessie, déjala, porque algo sí se me ha mostrado, está como amargada, porque viene a llorar a mis pies. Algo le está pasando, pero realmente a mí se me ha encubierto lo que le está pasando. O sea, Dios no le dijo, Eliseo, es que su hijo murió y se llamaba tal y ha pasado por el camino. No, Eliseo dijo, me es encubierto. Hay cosas que uno no puede ver, hay cosas que uno no puede recibir, hay cosas que uno ignora. Hay cosas que tú puedes decir, necesito que Dios me dé una palabra. Y entonces me trajeron una mujer para orar por ella. Y entonces me dijeron, pastor, para que ore por ella. Y yo empecé a orar. Y yo oré y le dije, Señor, bendícela, guárdala, Señor. Prospérala, levántala. Y tomé aceite y la ungí. Y ya. Y entonces la hermana me decía, pastor, ¿y ya? Le dije, sí, ya, yo ya oré por ella. Me dice, ay, es que yo pensé. ¿Qué pensaste, amada? No, que Dios le iba a mostrar a usted lo que está pasando con ella. ¿Y qué está pasando con ella? Que tiene una enfermedad en su cuello. Le dije, no sé. No sé, ella repitió bien la oración. Yo no vi nada. Y entonces, ay, pastor, para que vuelva a orar por ella, para que Dios la sane a ella. Le dije, yo ya oré. Y la miré a ella, le dije, tú eres bendecida. Busca de Dios. Te espero. Pregúnteme si se volvió a congregar. No, no volvió. Porque son personas que esperan solamente un milagro. Son personas que esperan una palabra y están a la puerta, como la palabra que Dios le dio a esa mujer. Ella salió a la puerta y Eliseo le dijo, en un año tendrás un hijo. Ella tenía la decisión de cerrar la puerta, irse con la palabra o de salir con la palabra. Ella salió con la palabra porque Dios le dio su hijo y ahora, en esa problemática que estaba pasando, se postró a los pies de Eliseo. Entonces, cuando le dice a mí no, no, entonces mira Lolito, termino con esto. Entonces dijo a Jesse, ciñe tus lomos. Ah, el versículo 28, ella le dijo, pedí yo hijo a mi señor, pedí yo hijo a mi señor. No dije que no te burlaras de mí. O sea, como cuando Dios te da algo a ti, no te sale bien, pero Dios te lo da. Y entonces ella le estaba haciendo un reclamo. Entonces dijo, Jesse, ciñe tus lomos
y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. El profeta le dijo, no te dejaré, yo estaré contigo porque tú me has colocado cama, me has dado comida, me has dado palabra, me has dado hospedaje. Yo no te voy a dejar porque tú me has honrado. Yo vengo a decirte, Dios nunca te dejará porque tú has honrado a Dios con tu oración, con tu alabanza, con tu vida, con tus bienes, con tus semillas, con tus ofrendas, porque no has retardado lo que Dios te ha dicho y te ha pedido. Dios no te dejará a ti, aunque sientas que el milagro se murió. Yo vengo a decirte que algo va a pasar en los siguientes días para ti. Algo va a pasar en este mes para ti. Algo va a pasar en este año para ti, aunque tú sientas que la palabra que Dios te dio se está muriendo ese sueño, se está muriendo esa visión, no lo sientes. Y entonces mandó a Jesse, pero usted sabe que pasó algo. Y cuando Jesse fue y puso el rostro, no es lo mismo el enviado que el que tiene la unción. Es verdad. Y mandó a Jesse, y Jesse colocó el báculo, porque es que hay muchas personas, mira, yo sé que hay muchas personas que quisieran profetizar, que quisieran, Dios me mostró, y Dios no les ha mostrado nada, y es un problema, porque la palabra profética no es de imitar, la palabra profética es un don, un ministerio. El don de sanidad es un ministerio, es un don. Tú funcionas en otras cosas. Y Eliseo dijo, bueno, yo envío a Jesse porque él camina conmigo. La unción se transfiere. Jesse, no me le hables a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué cuando venía la mujer no habló con nadie? ¿Y por qué cuando Eliseo envió al hombre de Dios también, le dijo, no me hable con nadie? Porque yo te pido un favor. No hables con nadie de tu prueba. No hables con nadie de tu necesidad, porque hay gente que a ti no te ayuda, sino que te ayuda a desanimar. Hay gente a ti que no te ayuda, sino que te desanima. ¿Y dónde está su Dios? ¿Y entonces cuál es la seguidera? ¿Y entonces no tienes trabajo? ¿Y entonces no has dicho que dónde está tu Señor? ¿Y dónde estás para pagar? Hay gente que te desanimará a ti en el camino. Y entonces, cuando se va el hombre y coloca ya, mira lo que dice. Y venido Eliseo, entonces se levantó y le siguió a Jezreel. Cuando le dice, no, yo puse como tú me dijiste. Y, y entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño, profeta, el niño no despierta. Yo hice tal como tú me hiciste y el niño no despierta. Ni habla ni piensa. Y eso dice la palabra. El niño ni habla ni piensa. No tiene ni voz ni sentido. Yo vengo a decirte en este día, hay cosas que Dios te ha dicho a ti, que tal vez no tienen sentido para ti, pero que para Dios tiene sentido. Cuando Dios te dice, haz ese milagro. O cuando Dios te dice, compra ese carro y se le dañó el motor. Cuando Dios le dice, vamos, te doy el dinero, compra la bicicleta y se le partió el tenedor. Cuando tú dices, compro la moto y se le motorió. Compro el restaurante y no hay ventas. Compro el almacén y se dañó la fotocopiadora. Me reciben la hoja de vida y contrataron al otro que iba conmigo. Milagros y a veces cosas que no tienen sentido. Y entonces el profeta ve que Jesse se regresa y le dice, yo hice lo que usted me dijo, pero no pasó nada. Es que no es para todos. No es para todos. No es para todos. Y entonces, entrando el versículo 32, y venía Eliseo a la casa, y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Diga conmigo, sobre su cama. O sea, la señora que le había... Mira, te voy a decir algo. Tú no tienes que estar corriendo de lado a lado. Tú no tienes que estar corriendo poniéndole la cabeza a todo pastor, ungido, profeta. No, guarda tu cabeza.
Tú no tienes que estar escogiendo iglesias de aquí para allá. Sé fiel donde Dios te ha puesto. Yo sé que aquí hay gente que respeto que va a una iglesia y se conecta conmigo al devocional, pero sé fiel donde Dios te ha puesto. Ser fiel donde tú te alimentas. Me decía Gisela, yo tengo a mis padres que son pastores y me decía Gisela, ¿no? Me gustó esa palabra, Gisela. Y Gisela me decía, pero yo te envío mi semilla a ti, porque es donde yo me alimento. Es donde yo me alimento. Yo le decía a Gisela, gracias, te bendigo, porque, porque esta mujer no corrió para el hospital. Esta mujer no corrió para otros, ni a los profetas de Baal, porque habían como 4,000 profetas. Ella tenía en su propia casa la unción. ¿Sabe en dónde dejó a su hijo? En la cama donde dormía el profeta de Dios. Porque ella sabía que la unción que estaba sobre el profeta de Dios, sobre ese lugar donde estaba la unción, yo vengo a decirte, donde está la unción en tu casa, ese lugar que tú tienes para orar, ese lugar que tú apartas para arrodillarte, ese lugar, ese tapetico que tú apartas para arrodillarte, esa cama donde tú entras a hablar con Dios, ese espacio que tú le has dicho, yo tengo un espacio, pero este es el de Dios conmigo. Este es el rincón en tu sala. Qué sé yo, una habitación donde tú tengas los nombres de Dios, la Biblia, la unción, donde esté lleno de aceite, donde esté lleno de especies aromáticas, donde haya un sillón donde tú entras a hablar con Dios, solo con Dios. Ese lugar es solo para Dios. Entonces ahí ese hombre que era su esposo, más adelante le dice algo a ella. Pero esa mujer creía y dejó el niño donde creía que estaba la unción. Tenía las llaves del cuarto del profeta y era de él. Ese cuarto era de él porque ella lo había dedicado para la presencia de Dios. Te pregunto, ¿tienes un lugar, tienes un rinconcito donde tú hablas con Dios? ¿Tienes un lugar donde tú te arrodillas, donde tú lo unges? Donde tú unges ese lugar y tú le dices, este pedazo de mi casa es para hablar contigo. Es donde tú verás tus próximos milagros. Es donde tú verás las respuestas. Es donde tú verás en esa intimidad que lo que parecía que estaba muerto revivirá. Lo imposible lo hace Dios. Lo posible lo haces tú. Y Amén, entonces amén. esta mujer, poniendo su boca, dice, y subió, en versículo 30, entrando él entonces cerró las puertas tras de ambos y oró al Señor. No los dejó entrar. No dejó entrar ni a la mamá ni a Yesi. Yesi, porque no hizo el milagro, y la mamá no la dejó. Él entró solo. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a resucitar una niña? Dejó a todos afuera. Dejó a todos afuera y él entró solo. Porque hay momentos, yo hablaba esta semana de la soledad. Es diferente la soledad a estar a solas. Es diferente la soledad a estar a solas, que tú busques un espacio a solas para hablar con Dios. Es muy diferente. Y Elías entró solo, porque él dijo, no voy a dejar que entren ellos, porque en un poquito de duda no está el milagro. Tú no puedes andar con gente que duda en lo que tú crees. No puedes andar con gente incorrecta que te dice a todo momento, eso no se puede, no va a ser capaz. ¿Usted qué cree? ¿Usted por qué? No haga esto, no se le va a dar, pero usted es loca, usted es loco, eso es increíble. No ande con esas personas que te detienen a ti el milagro. Cuando tú crees, tú te enfocas en ese milagro. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor me da la vida. Yo sé que el Señor me va a sanar. Yo sé que el Señor me sacará de esta prueba. Yo sé que el Señor me sacará de este juicio. Yo sé que el Señor me dará la victoria. Yo sé que Dios sanará mi sangre. Yo sé que Dios sanará mi cabeza. Yo sé que Dios sanará mis huesos. Cuando tú te metes a creerlo. Y el profeta entró y mira lo que dice. El profeta entró y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él, sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre nuevamente el niño, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. El número 7 es el número perfecto. Yo quiero profetizarle algo, que en 7 días estornudará
lo que estaba muerto. Yo no sé quién quiera creer en esta hora, pero contará 7 días, viernes, sábado, Amén, yo lo domingo, creo. lunes, martes, miércoles y Sí. jueves. Para el jueves, antes del jueves, hay un milagro para ti. Amén. Lo que tú Amén. pensabas que estaba muerto resucitará. Yo lo creo. Yo vengo no a perder el tiempo. Yo vengo a conectarme para dimensionarte. Una palabra profética te dimensiona a ti, te lleva a otro lugar. Una palabra de parte de Dios te lleva a ti a traer cambios. Una palabra de Dios te está entrenando a ti para recibir lo mejor de Dios para ti. Yo en cada devocional, en cada palabra que doy, en cualquier lugar donde Dios me lleva a predicar, yo le digo, Señor, yo no vengo a entretener gente. Por la palabra yo vengo a capacitar y entrenar gente que va a creer en milagros. Y vengo a profetizarte que en 7 días, en el nombre de Jesús, lo que tú creías que estaba muerto resucitará por el poder de la palabra. Lo que tú Amén. creías que no tenía Amén. Sí sentido, es. en 7 días se levanta un milagro para Sí ti es. por el poder de la palabra. Sí es Amén, lo correcto. tomo y lo creo. Amén. Lo Entonces, creo, lo recibo. amén. Entonces llamó a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma. Y así ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Pero sabe que me llamaba la atención eh, cuando, eh, cuando la mujer le dice en el versículo 17, eso es para alguien. El niño creció, pero aconteció un día vino su padre que estaba en los segadores y le dijo a su padre, ay mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado, llévala a su mamá. Y habiendo tomado y traído a su madre, estuvo sentado en las rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió para que se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón. El esposo le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? Si ya está muerto. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a ayunar? ¿Para qué te conectas? ¿Para qué das una semilla? Ya no hay nada que hacer. ¿Para qué? Y le dice el esposo, no es luna nueva, no es día de reposo. Ella respondió, marido, papito, paz. Yo quiero paz. Yo quiero paz. ¿Habrá alguien que te diga, ¿y para qué vas a la iglesia? En medio del problema, ¿para qué buscas? Y la mujer dijo, paz, solo lo que quiero es paz. Ten paz en tu corazón, le dijo al marido. No me pongas tropiezo, ten paz. Porque yo sé que al hombre que alojamos aquí, a la palabra, a lo que yo decidí escoger, Él me bendecirá porque Él me dio una palabra. Yo vengo a decirte, Dios te dio una palabra a ti, Él cumplirá. No lo dudes, ten paz, ten paz. El marido le dijo, no moleste, no moleste, no lo molestes al profeta, no lo molestes al hombre de Dios, no es día de reposo para que usted vaya a llorar a la sinagoga, no lo molestes. Ella le dijo, paz, marido, paz, paz, porque ella sabía en quién creía. Yo vengo a decirte paz, aunque muchos se levantarán, aunque muchos no vean el milagro, aunque muchos vean la pérdida en ti, aunque muchos te vean a ti en la escasez, en el problema, en la necesidad, aunque muchos hoy te vean prestando, pidiendo prestado, aunque muchos hoy te vean a ti como estás, dile, es por un tiempo corto. Me ves así, pero no todo el tiempo será así. Dile, tómate una foto conmigo porque en meses y en días, y en 7 días Dios hará un milagro en lo que yo necesito, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, yo Amén, te doy amén. gracias en Amén. este día. Yo te doy gracias en este día. Padre, yo te doy gracias y activo la palabra. Activo la palabra, Señor, sobre cada persona. Antes de 7 días hay un milagro para el que lo crea, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, declaro esta palabra, como la declaró esta mujer. Todo está bien, todo está bien. Apartaremos palabra
de desgracia, apartaremos palabra de nuestra boca de ruina, apartaremos palabras de nuestra boca que las cosas no están bien, apartaremos de nuestra boca palabras de muerte, palabras de destrucción. Cuando nos pregunten cómo están, Señor, me levantaré en la fe diciendo bien, porque estoy bendecido, porque tengo vida, porque aún tengo esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto, dice tu palabra. Señor, más vale perro vivo que león muerto. Padre, gracias te doy porque tenemos la vida, porque tenemos la autoridad, porque tenemos en nuestros labios el poder de profetizar vida. Tenemos en nuestros labios el poder de renunciar a la enfermedad. Renuncia a la enfermedad, renuncia a ese cáncer, renuncias a diabetes, renuncias a ruina, renuncia a ese dolor bajito, renuncia a ese dolor de cabeza, renuncia a la pérdida de tu visión, renuncia a la pérdida de escasez. Dios está ordenando cosas en tu vida. Cuando viene el orden, comienza la bendición. Y uno de los órdenes es que Dios te dice, no digas con tus labios que no puedes. No digas en tu corazón que nadie está a favor tuyo. No digas que estás sola, que nadie te ayuda. Cuando Dios está a favor tuyo, Rabba Shete Rebequía. Cuando Dios está a favor tuyo. Cuando Dios rompe la soledad. Cuando Dios rompe esa tristeza. Cuando Dios rompe ahora ese sueño. Cuando Dios rompe ahora esa inferioridad. Dios está rompiendo. Te está diciendo, colócame un lugar donde hablemos tú y yo. Vamos, colócame un lugar, te dice el Señor. ¿Qué me estás entregando en tu casa donde yo pueda hablar contigo? Vamos, en esa orilla de la cama, en esa orilla del sillón, en esa silla que tú tienes allí, que tú la unjas y tú le digas, aquí yo voy a hablar contigo, aquí me arrodillaré, que tomas un poco de aceite y unges unos metros ahí en esa habitación. No son muchos, son 30 centímetros donde quepan tus rodillas y tú le digas de aquí en adelante, este será mi altar para ti, este será mi altar, esto es lo que yo he escogido para ti, para que tú mores. Mira, hay gente católica que le hace altar a la Virgen, que le hace altar al Cristo caído, que le hace altar al Santo Tomás, que le hace altar al Cristo negro, que le hace altar al Buda. Hay gente que le hace altar a San Gregorio, hay gente que le hace altar a Regina, y tú tienes un Dios vivo. ¿Por qué no hacerle un altar al Dios vivo? Un altar donde tú te encuentres con Él, un altar donde no necesitas una imagen, donde no necesitas una imagen, donde necesitas al Dios poderoso, donde necesitas al Dios del cielo, ese lugar donde tú le dices, aquí me encuentro con Dios. Padre, yo te doy gracias en este día. Yo declaro que hay un milagro que viene sobre tus hijos, sobre todos aquellos que crean en la palabra. Un milagro bien extraordinario, un milagro sobrenatural que no esperaban, viene. Señor, hay unas buenas noticias en ese dictamen médico, hay buenas noticias en ese dictamen, Señor, del juzgado, hay buenas noticias en ese préstamo, hay buenas noticias, Señor, en esa universidad, hay buenas noticias de milagros, hay buenas noticias, Señor, en la embajada, hay buenas noticias, Padre, ahora de esos papeles. Todas las cosas ayudarán a bien. Y cuando Dios te da a ti una palabra, y cuando se hace realidad esa palabra, pero tú ves que ese sueño que Dios te dio, esa palabra comienza a morirse. Tú sabes dónde está la fuente, el que puede hacer el milagro. Dios permite a veces que pasen cosas en ti, en mí, para que no nos olvidemos dónde está la fuente, para que no nos olvidemos a los pies de quién tenemos que estar. Oh Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque algo, Señor, algo por esta palabra pasa en este día. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Dios te Amén. dice, apártame ese lugar para mí. Amén, mi pastor Jorge. Y Amén. no te olvides de honrar. No te olvides de honrar. No te olvides de honrar. Hermana Ligia, ¿estás ahí? Abre la Amén. palabra en Números 18. Esta palabra es para alguien. Números 18, versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Números 8, versículo. Números 18, sí, versículo 8. Esta Amén. palabra es para alguien. Que lo Y di, crea, que lo crea. Porque Dios va a abrir las puertas de algo sobrenatural para ti. Vengo como di- hombre de Dios para decirte, cuando Dios te bendiga,
no te olvides de honrar. Vengo a decirle, cuando Dios destape los tesoros en bendición que Dios tiene para ti, porque te va a sacar de la escasez y te va a sacar de la ruina y te va a colocar en lugares de honra. No te olvides de esta palabra. Amén. Números 18:8, ¿qué dice? Dijo más el Señor a Aarón: he aquí yo he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Yo vengo a decirle a alguien, vengo a profetizarle a alguien, una mujer, un hombre que crea en este día. Amén. Dios le dijo a Aarón, Me yo tomo, te he mi dado a pastor. ti las ofrendas, yo te he dado a ti Amén. la bendición por causa de la unción. Es por causa de la unción que vendrá a ti las bendiciones del cielo. Es por causa de la unción a ti que te vendrán bendiciones sobrenaturales, Así es. bendiciones económicas. Dios restaurará tu vida. Te, te olvidarás del lugar del dolor. Te olvidarás del lugar donde tú aún trabajas porque no es el trabajo para ti. Porque lloras lo que estás haciendo porque no hay otra opción. Pero Dios dice, voy a abrirte otras puertas para ti. Te voy a llevar a otros lugares de bendición para ti por causa de la unción. Por causa de la unción. Por causa de la unción. El Señor bendecirá tu vida y bendecirá a tus hijos. Yo declaro que tu hijo se levanta ahora de la enfermedad. Yo declaro ahora que hay buenas noticias para ti. Yo declaro por el poder de la palabra, profetizo en el nombre de Jesús que esos documentos serán para ti, para tu esposo, serán documentos para tus hijos. Declaro que la bendición de Dios por causa de la unción será para ti. Créelo. No le digas a nadie en el camino, vamos a ver qué pasa. No, tú vas calladita y vas calladito a presentarte, a caminar y Dios hará un milagro. La unción está sobre ti. Y Dios le dijo a Aarón, sobre ti está la unción de las ofrendas, sobre ti está la unción de las semillas, sobre ti está la unción y esas bendiciones bendecirán tu generación y los hijos de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre cada vida. Yo declaro que en este día habrán nuevas noticias, mensajes, chat, correos. En los próximos 7 días habrán milagros sobrenaturales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, Amén. los amo. Muchas gracias por estar en este devocional. Sé que la palabra cumple un propósito, ese propósito de levantarnos todos los días, de darte fuerzas todos los días. Y Dios tiene un milagro para ti. Nos vemos mañana, hermana Ligia, mañana, Amén. 7 de la mañana. Mañana vamos a ministrar. Mañana vamos a ministrar. Mauricio, gracias. Un abrazo. Astrid, gracias. Mañana vamos a orar por todos. Los que tengan peticiones hoy, los que quieran que yo ore hoy, mañana lo vamos a hacer. Mañana viernes vamos a tener desde las 7, vamos a iniciar con una palabra y ministración. ¿De acuerdo, hermana Ligia? Hacemos la Amén. lectura, la oración y entramos. Quiero tomar un tiempo de oración, así que si quieres invitar a una persona, invítalo y mañana vamos a orar. Y sé que Dios te va a dar una palabra. Voy a orar para que Dios te direccione. Lo que no alcanzo a ver, que Dios te direccione a ti. En el nombre de Jesús. Un abrazo, hermana Ligia, despídenos. Toma ahí Bueno, las peticiones y nos vemos ahora. Bendiciones. amén. Muchas gracias, pastor. Le damos gracias a Dios por esa linda palabra que Dios tiene para nosotros. Damos gracias a Dios por ese mensaje tan bonito y esa palabra que Dios, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy el Señor nos ha dicho, ¿qué quieres que haga por ti? Yo empecé a notar cuando el pastor dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Empecé a escribir acá lo que yo quiero que Dios haga por mí, aparte de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Así que tengamos fe y confianza. Y lo bonito es que nosotros creamos, aunque usted vea la situación difícil, aunque vea que todo está oscuro, aunque vea que no hay un amanecer, pero no siempre quedará oscuro. Hay un amanecer que viene. Y aunque a veces no vemos la salida
Y aunque a veces no vemos la respuesta, pero viene un amanecer. Y yo sé, y vamos a declarar que Dios me guardará, que Dios me levantará, que Dios va a abrir esa puerta, que Dios hará muchas cosas por mí. Yo sé empezar a declarar y declare las cosas que no son como si fuese, y empezamos a declarar y vamos a ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Así que Dios me los bendiga. No sé si hayan peticiones para escribir. Seguimos orando por las peticiones. Hermana Ligia. Señora. Albita. Alba. Con Albita, buenos días, bendiciones para todos. Amén. Hermana Ligia, es que no sé si Yesí le escribió, es que salí muy temprano de mi casa por tráfico y porque ayer, bueno, tengo testimonio, ayer, bendito el Señor, mi pastor profetizó que todos los del paro pasarían por este restaurante y no habría, y se vendería todo. 12:20 y había vendido 2 almuerzos y yo en la cocina diciendo, Señor, trae los que tú sabes que tienen que venir. A la 1:40 no tenía nada que vender, nada. Entró gente y ya me tocó comenzar a vender platos especiales. Bendito el Señor. Entonces Dios obra de maneras diferentes. Esperamos en la iglesia, Alba. Solamente es creer, ¿no? Solamente es creer, pero a veces es duro cuando uno ve la calle sola y no ve pasar gente y uno dice, Dios mío, Señor, tráelos, Espíritu de Dios, pero el Señor obró. Y lo otro es pedir una oración por un señor, él se llama Luis Einer Ducuara. El sábado, me contaba la hermana que el sábado estuvo en el pueblo, ellos son de finca, y bajó al pueblo, se tomó 2 cervezas y compró unas cosas y le pagaron una plata y se fue y por el camino tuvo un accidente terrible. Cuando se despertó le habían quitado lo que había comprado, le habían quitado el efectivo que llevaba y está hospitalizado en Neiva. Le tienen que hacer una cirugía en la cara y se partió la clavícula. Entonces, para orar por él, hermana Ligia. Muchas gracias. Amén. Ahí tenemos a don Luis Einer, cirugía en la cara. Que Dios, sí, señora. Que Dios sea en las manos de los médicos, que cuando Dios está con los médicos, eso todo fluye para bien. Bueno, ahí estamos. ¿Quién más dijo yo aparte de yo? Bueno, entonces quiero decirles que mañana nos vemos 7 de la mañana. Que el Señor me los bendiga grandemente. Mañana es viernes. ¿Está trabajando? Mañana es viernes y hagan silencio. Mañana viernes nos... Ay, Dios mío, Jesús. Se apagó el micrófono. Hermana Ligia, ¿tiene apagado el micrófono? No le escuchamos nada, señorita. Yo aquí hablando sola y ustedes no me decían nada. Es que acá hay gente que no me deja hablar y saben que estoy hablando y no dejan escuchar. Entonces, nos vemos mañana a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana, que desde las 7 vamos a estar, que hay administración, que un abracito para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, señora Ligia. Y que nos vemos, que una bendición para todos. Pastor Jorge, muchas gracias. Pastora Carolina, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y un abracito y bendiciones. Bye, bye. Amén. Bueno, gracias. Que Dios la bendiga hoy. Amén. Los que tengan afán se pueden ir desconectando, los que no ya saben las ofrendas al 311-594-5911, los que tengan su ofrenda. Amén. Así que bendiciones para todos. Muchas gracias, Pastora Carolina. Venga, a ver si me toca a mí. Quedan ahí con Mayerly, todos ustedes quedan con Mayerly. Que a ella dijo que hasta que no se vaya no lo sacan.